Descubrí un secreto enfermizo de mi nuera antes de la boda. Se había casado antes por dinero, y ahora quería a mi hijo solo por la herencia. Lo revelé todo frente al padre. La vi sonreír mientras fingía amor hacia mi hijo y supe que debía actuar. El veneno se sirve mejor en copa de cristal fino, dicen por ahí. Y yo, Ernesto Fuentes Montemayor, a mis 68 años, he aprendido que la paciencia es la mejor arma contra quienes intentan destruir lo que construí durante toda una vida. Siempre fui un hombre de pocas palabras, pero muchas acciones. Construí mi imperio inmobiliario desde cero, ladrillo a ladrillo, como mi padre me enseñó. El dinero habla, Ernesto, pero la dignidad grita, me decía mientras mezclábamos cemento bajo el sol de Monterrey, cuando apenas era un chamaco. Ahora, 5 décadas después, mis propiedades se extienden por todo México y parte de los Estados Unidos. Tengo más dinero del que podré gastar, pero hay algo que nunca se compra, el respeto verdadero. Mi hijo Carlos, mi único varón, siempre fue diferente a mí. Donde yo vi oportunidad, él vio comodidad. Donde yo encontré hambre de superación, él halló la facilidad de tenerlo todo resuelto. No lo culpo, quizás fallé al darle demasiado. Su madre, mi Lucía, que en paz descanse, siempre decía que lo malcriábamos. Tenía razón, como en casi todo. Papá, quiero presentarte a alguien especial. Fue en diciembre del año pasado cuando Carlos trajo a Vanessa a la casa. Una mujer despampanante de 32 años, 15 menos que mi hijo. Cabello negro brillante, sonrisa calculada, vestida con ese tipo de elegancia que grita dinero nuevo. La observé mientras ella inspeccionaba disimuladamente los cuadros de la sala, los muebles importados, calculando mentalmente el valor de cada objeto. Es un gusto conocerlo, don Ernesto. Carlos me ha hablado tanto de usted. Su acento no era completamente mexicano. Tenía ese dejo extraño, como de alguien que ha pasado mucho tiempo en el extranjero intentando ocultar sus raíces. Sus ojos nunca sonreían junto con su boca. He negociado con suficientes tiburones en los negocios para reconocer cuando alguien oculta algo. El gusto es mío, respondí secamente, mientras le ofrecía un tequila añejo. ¿De dónde es tu familia, Vanessa? De Veracruz originalmente, pero nos mudamos mucho. Mi padre era diplomático. La pausa antes de mencionar la profesión de su padre fue sutil, casi imperceptible, pero para mí fue como un foco rojo encendido en plena noche. 3 meses después, Carlos me anunció su compromiso. Vanessa lucía un anillo con un diamante tan grande que parecía compensar por algo. La boda se planearía para junio, apenas 6 meses después de conocerse. Demasiado rápido, demasiado conveniente. ¿Estás seguro, hijo?, le pregunté cuando nos quedamos solos. Apenas la conoces. Papá, tengo 47 años. Creo que sé lo que quiero. A veces, lo que queremos no es lo que necesitamos. Ahí vas de nuevo con tus frases. Vanessa me hace feliz. ¿No es eso suficiente? No, no lo era. No cuando veía cómo ella manipulaba cada situación, cómo estudiaba los documentos que Carlos dejaba descuidadamente sobre la mesa, cómo preguntaba casualmente sobre mis propiedades y los fideicomisos que había creado. Contraté a Joaquín, un viejo amigo que trabajó en la policía judicial antes de establecer su agencia de investigación privada. Le pedí discreción absoluta y un informe completo sobre Vanessa Noriega. Va a costar, don Ernesto, me advirtió. El dinero no es problema, Joaquín, la verdad sí. Mientras tanto, las preparaciones para la boda avanzaban. Vanessa había convencido a Carlos de celebrar el evento en mi hacienda en Valle de Bravo, una propiedad de 20 hectáreas con vista al lago. Una boda para 300 invitados, muchos de los cuales ni siquiera conocíamos. Tu padre puede permitírselo, la escuché decir una noche mientras pasaban por el pasillo cerca de mi estudio. Además, es una inversión. Imagina los contactos que haremos. Una inversión. Como si mi hijo fuera una acción en la bolsa de valores. El informe de Joaquín llegó 3 semanas antes de la boda. Lo leí en mi despacho, con las manos temblorosas de rabia y el corazón pesado por la confirmación de mis sospechas. Vanessa Noriega era en realidad Vanessa Méndez Rodríguez.
No venía de una familia de diplomáticos, sino de un barrio humilde en las afueras de Guadalajara. Había estado casada anteriormente, 2 veces. Su primer matrimonio fue con un empresario español 30 años mayor que ella. Duró exactamente 2 años y 3 meses, el tiempo necesario para asegurar una generosa compensación por divorcio. Su segundo matrimonio fue con un petrolero de Tampico, 25 años mayor. Ese matrimonio terminó cuando él descubrió que ella mantenía una relación paralela con su abogado. El divorcio fue menos generoso, pero ella consiguió una propiedad en Cancún que vendió inmediatamente. Entre ambos matrimonios, había trabajado en varias empresas, siempre en puestos cercanos a ejecutivos de alto nivel. Tenía 2 demandas por fraude que habían sido retiradas en circunstancias sospechosas. Lo más perturbador, había cambiado su nombre legalmente hace 5 años, borrando su pasado como quien borra un pizarrón para empezar de nuevo. Y lo peor, mantenía correspondencia frecuente con un tal Ricardo Méndez, quien, según la investigación de Joaquín, era su verdadero padre. Un hombre con antecedentes por estafa y actualmente en libertad condicional. Las fotos mostraban a Vanessa reuniéndose con este hombre en un café discreto en la Condesa. Las transcripciones de sus conversaciones, obtenidas mediante métodos que preferí no cuestionar, revelaban un plan cuidadosamente orquestado. El viejo tiene propiedades por todos lados, decía ella, y el pendejo de su hijo es tan fácil de manipular. En cuanto nos casemos, comenzaré a presionar para que ponga todo a nuestro nombre. ¿Y si el ruco sospecha algo?, preguntaba su padre. Don Ernesto está viejo y enfermo. Los médicos le dan 2 años como mucho. Podemos esperar. Enfermo, viejo, los médicos. Mentiras. Mi último chequeo médico había confirmado que estaba en perfectas condiciones para mi edad. Hipertensión controlada y nada más. Estas alimañas esperaban mi muerte, contando los días mientras fingían cariño. Esa noche no dormí. Caminé por los jardines de mi casa, entre los árboles de aguacate que planté cuando nació Carlos. La luna iluminaba el camino mientras planeaba mi siguiente movimiento. No sería impulsivo, no actuaría desde la rabia. Lo haría como he manejado todos mis negocios, con paciencia y estrategia. Vanessa Méndez no sabía con quién se había metido. Una semana antes de la boda, invité al padre de Vanessa a la casa. No al impostor con quien ella se reunía secretamente, sino a su supuesto padre diplomático. Me encantaría conocer al hombre que crió a tan extraordinaria mujer, le dije cuando los 3 cenábamos juntos. La vi palidecer por un instante antes de recuperar su compostura. Mi padre está viajando. Es difícil que pueda asistir incluso a la boda, respondió con esa sonrisa calculada. Insisto, tengo contactos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Podría ayudar a que le den unos días libres para un evento tan importante. No será necesario, don Ernesto, intervino mi hijo. Si su padre no puede venir, entendemos. No. Una boda sin el padre de la novia es como un tequila sin limón. ¿Dónde dijiste que está asignado actualmente, Vanessa? En Paraguay. Paraguay. Tengo un buen amigo en la Embajada de México allá. ¿Cómo se llama tu padre? Roberto Noriega, respondió, y noté cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor de la copa de vino. Roberto Noriega, repetí, saboreando la mentira como quien prueba una fruta podrida. Le llamaré mañana mismo a mi amigo. Esa noche, Vanessa tuvo una acalorada discusión con Carlos. La escuché desde mi habitación, alzando la voz más de lo habitual. Tu padre se está entrometiendo demasiado. Es nuestra boda, no suya. Solo quiere conocer a tu familia. Es natural. No necesito que tu padre apruebe a mi familia. ¿Acaso yo cuestiono cómo te crió a ti? El golpe bajo hizo que Carlos guardara silencio. Siempre había sido su punto débil, sentir que nunca estuvo a la altura de mis expectativas. Vanessa había identificado esta inseguridad y la utilizaba como un bisturí. Al día siguiente, ella se me acercó mientras revisaba los planos de un nuevo desarrollo en Querétaro. Don Ernesto, quería disculparme si fui brusca anoche. Es solo que mi relación con mi padre es complicada. Todas las relaciones familiares lo son, hija. Respondí sin levantar la vista de los planos. ¿Sabes? Mi propio padre fue un hombre muy duro.
Creía que mostrar cariño era señal de debilidad, pero a su manera me enseñó el valor del trabajo honrado. La palabra honrado pareció atravesarla como una flecha. La honestidad es muy importante para mí, continué. Prefiero una verdad incómoda que una mentira reconfortante. ¿Tú no? Por supuesto, murmuró. Con permiso, tengo que revisar unos detalles de la boda. La vi alejarse, su postura ya no tan erguida como de costumbre. Había sembrado la semilla de la duda. Ahora debía esperar a que germinara el miedo. 3 días antes de la boda, Ricardo Méndez, el verdadero padre de Vanessa, recibió una invitación especial para la ceremonia. La envié junto con un boleto de avión en primera clase y una nota escrita a mano. Estimado señor Méndez, su presencia como padre de la novia es indispensable para este día tan especial. Tenemos mucho de qué hablar. Atentamente, Ernesto Fuentes. Al mismo tiempo, contraté seguridad adicional para la hacienda. Hombres discretos pero eficientes, distribuidos estratégicamente por toda la propiedad. La noche antes del ensayo de la boda, recibí una llamada de Joaquín. Don Ernesto Méndez aceptó la invitación. Llegará mañana en el vuelo que usted reservó. También encontré algo más que debería ver. Me envió fotografías de Vanessa reuniéndose con un abogado especializado en patrimonios y herencias. Las transcripciones revelaban planes para convencer a Carlos de modificar mi testamento una vez que yo faltara. El viejo es terco, pero Carlos siempre ha sido débil, decía ella. Con la presión adecuada, logrará que el padre le ceda el control de todo antes de morir. ¿Y si se niega?, preguntaba el abogado. Tengo mis métodos para ser persuasiva. La rabia ardía en mi pecho como lava. No era solo el engaño, la codicia, la manipulación. Era ver cómo esta mujer había identificado cada inseguridad en mi hijo, cada grieta en nuestra relación, y las estaba usando para sus fines. Me serví un tequila reposado, contemplando el ámbar del licor bajo la luz de mi estudio. Pensé en Lucía, en lo que ella habría hecho en esta situación. Siempre fue la voz de la razón, el contrapeso a mi impulsividad. No dejes que la rabia te ciegue, viejo, me habría dicho. Piensa en Carlos primero. Y eso hice. Pensé en cómo proteger a mi hijo sin humillarlo, cómo salvarlo de esta trampa sin destruir su orgullo. Pero algunas lecciones solo se aprenden con dolor. Y mi Carlos necesitaba despertar. El ensayo de la boda transcurrió con aparente normalidad. Vanessa estaba radiante, dirigiendo a todos como un general en campo de batalla. Carlos sonreía nervioso, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La cena del ensayo se celebró en el salón principal de la hacienda. Había dispuesto una mesa imperial para 40 personas, familiares cercanos, los padrinos, algunos amigos íntimos. Vanessa había invitado a varias personas que presentó como primas y amigos de la infancia. Noté cómo evitaban hablar de recuerdos específicos cuando Carlos preguntaba sobre anécdotas del pasado. Me puse de pie para ofrecer un brindis, sosteniendo una copa de champán francés. Por mi hijo Carlos, el mejor regalo que me dio la vida, y por Vanessa, una mujer sorprendente. Vi cómo ella entrecerró ligeramente los ojos ante la pausa. Mañana será un día memorable para todos nosotros, una celebración de la unión de 2 personas, pero también de 2 familias. Y hablando de familia, en ese momento, como lo había planeado, uno de mis hombres de seguridad se acercó discretamente y me susurró algo al oído. «Parece que tenemos un invitado inesperado», anuncié. ¿Podrían hacerlo pasar? Las puertas del salón se abrieron y Ricardo Méndez entró. Un hombre de unos 60 años, con el mismo color de ojos que Vanessa, vestido con un traje evidentemente nuevo y demasiado rígido para su complexión. La reacción fue inmediata. Vanessa se puso de pie tan bruscamente que derramó su copa. Su rostro perdió todo color. «¿Papá?» Su voz apenas un susurro horrorizado. Carlos miró confundido de Vanessa a Ricardo, y luego a mí. «Creí que tu padre estaba en Paraguay», dijo, la confusión evidente en su rostro. «Don Ricardo, bienvenido», dije avanzando hacia él con la mano extendida. «Es un honor tenerlo finalmente con nosotros». «¿Don Ricardo?» El hombre parecía perplejo mientras estrechaba mi mano. «Soy Ricardo Méndez, sí, pero el padre de la novia», completé,
apretando su mano con fuerza. «Por favor, acompáñenos. Tenemos mucho que celebrar». Vanessa recuperó parte de su compostura y se acercó rápidamente. «Debe haber un error», dijo con una risa forzada. «Este hombre no es mi padre». «¿No?», pregunté con fingida sorpresa. «Qué extraño. Porque según los registros públicos, Ricardo Méndez es el padre biológico de Vanessa Méndez Rodríguez. Tu nombre antes de cambiarlo legalmente hace 5 años, ¿no es así?». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Carlos se puso de pie lentamente. «¿De qué está hablando mi padre, Vanessa?». «Tonterías», respondió ella, pero su voz ya no tenía esa seguridad habitual. «Este hombre debe ser algún impostor contratado para arruinar nuestra boda». Ricardo Méndez frunció el ceño. «Impostor. Vanessa, niña, ¿de qué hablas? ¿Por qué le dices a esta gente que no soy tu padre?». «Yo no», comenzó ella, pero la interrumpí. «Quizás deberíamos aclarar algunas cosas antes de la boda», sugerí, mi voz tranquila pero firme. «Por ejemplo, ¿por qué le dijiste a tu padre verdadero que yo estaba enfermo y moriría en 2 años, cuando mi salud es excelente?». Los invitados comenzaron a murmurar. Carlos me miró con expresión de incredulidad. «¿O por qué te reuniste con un abogado especializado en herencias la semana pasada?», continué. «O quizás, más importante aún, ¿por qué no mencionaste tus 2 matrimonios anteriores? Ambos con hombres adinerados considerablemente mayores que tú». «¿2 matrimonios?». La voz de Carlos sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Vanessa intentó tomar su mano, pero él la retiró. «Carlos, puedo explicarlo. Tu padre está tergiversando todo». «¿También estoy tergiversando esto?», pregunté, haciendo una seña a uno de mis hombres, quien se acercó con una tablet. Reproduje la grabación donde Vanessa y su padre planeaban cómo manipular a Carlos para obtener mi fortuna. Cómo ella se refería a mi hijo como pendejo y débil. Cómo calculaba fríamente los beneficios que obtendría de nuestro apellido y patrimonio. La cara de Carlos se transformó. Nunca lo había visto así, tan pálido, tan herido, pero también, por primera vez en mucho tiempo, tan determinado. «¿Es verdad?», preguntó mirando directamente a Vanessa. «¿Todo esto es verdad?». Ella intentó una última estrategia. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras tomaba ambas manos de Carlos. «Mi amor, sí, he cometido errores en mi pasado. Todos los hemos hecho. Cambié mi nombre para empezar de nuevo, para dejar atrás una vida que me avergonzaba. Y sí, ese hombre es mi padre biológico, pero me abandonó cuando era niña. Inventé lo del diplomático porque quería impresionarte, impresionar a tu familia. Su actuación era impecable, tenía que reconocerlo. Incluso yo podría haber dudado si no tuviera pruebas contundentes. ¿Y las grabaciones?», insistió Carlos. «¿También son mentira?». «Deben estar manipuladas», respondió ella rápidamente. «Tu padre nunca me aceptó. Haría cualquier cosa para separarnos». Ricardo Méndez, quien había estado observando la escena con creciente incomodidad, intervino. «Mire, joven, no sé qué le ha contado mi hija, pero nunca la abandoné. Trabajé 2 turnos para mantenerla, para pagarle la universidad. Fue ella quien se alejó cuando comenzó a relacionarse con gente de más dinero». «¿Me usaste?». La voz de Carlos era apenas audible. «¿Todo este tiempo solo fui un medio para llegar a la fortuna de mi padre?». Vanessa cambió de táctica nuevamente. Su rostro se endureció. «¿Y qué si fue así? ¿Crees que eres tan especial, Carlos? Mírate, 47 años, viviendo bajo la sombra de tu padre, sin logros propios. ¿Qué tienes para ofrecer además del dinero de tu familia?». El golpe fue brutal, diseñado para herir donde más dolía. Vi cómo mi hijo encajaba las palabras, cómo cada sílaba lo atravesaba. «Suficiente», dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo. «Señorita Méndez, le sugiero que recoja sus cosas y abandone mi propiedad inmediatamente. La seguridad la escoltará». «No pueden tratarme así», gritó toda pretensión de dignidad evaporada. «Le diré a todos qué clase de familia son ustedes». Sonreí levemente, sacando mi teléfono del bolsillo. «¿A quién exactamente? ¿A la prensa?». «Porque tengo aquí los contactos de varios periodistas que estarían muy interesados en la historia
de cómo una estafadora intentó infiltrarse en una de las familias más prominentes de México, con pruebas documentadas de sus matrimonios anteriores, sus fraudes, sus planes. Me acerqué a ella bajando la voz para que solo ella pudiera escucharme. Que ahora quizás prefieras que hable con las autoridades sobre cómo tu padre violó su libertad condicional al participar en este nuevo intento de fraude. La cárcel a su edad sería complicada. La vi considerar sus opciones, el miedo finalmente rompiendo su máscara de control. Tienes 15 minutos para marcharte, concluí alejándome. Considera esto como un acto de misericordia. Los invitados observaban en silencio, algunos claramente incómodos, otros fascinados por el drama inesperado. Vanessa miró a su alrededor, buscando aliados, pero encontró solo rostros hostiles o indiferentes. Con un último vistazo de odio hacia mí salió del salón. Ricardo Méndez dudó un momento, luego se volvió hacia mí. Yo, lo siento, no sabía que ella planeaba algo así. Lo sé, respondí. Por eso está usted aquí y no camino a una estación de policía. Cuando ambos se marcharon, escoltados por la seguridad, me acerqué a Carlos, quien permanecía de pie, inmóvil como una estatua. «Hijo». «No», me interrumpió, «no digas nada ahora». Se alejó hacia la terraza, necesitando espacio. Lo dejé ir. Algunas heridas necesitan aire para sanar. Me volví hacia los invitados, muchos de los cuales parecían no saber cómo reaccionar. «Lamento el espectáculo», dije con calma. «Como podrán imaginar, mañana no habrá boda. Les agradezco su comprensión y discreción. Por favor, disfruten de la cena y del hospedaje esta noche». Horas más tarde, encontré a Carlos sentado junto a la fuente en el jardín principal. La luna llena iluminaba el agua que caía en cascada, creando destellos plateados que contrastaban con la oscuridad de la noche. Me senté a su lado sin hablar, respetando su silencio. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. ¿Cómo lo supiste? La vi calcular el valor de cada objeto en la casa desde el primer día, respondí. Reconozco a los buitres cuando los veo, hijo. He tratado con demasiados en mis años de negocios. Debí haberlo notado. El amor nos ciega a todos. Guardó silencio un momento antes de preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué la humillación pública? Suspiré profundamente. Si te hubiera mostrado las pruebas en privado, ella habría encontrado manera de manipularte, de hacerte dudar. Necesitabas verla como realmente es, sin máscaras, y necesitaba que otros lo vieran también, para que no pudiera retorcer la historia después. Carlos asintió lentamente. Tenía razón en algo, dijo con amargura. No tengo logros propios. He vivido a tu sombra toda mi vida. Eso no es cierto, respondí poniendo una mano sobre su hombro. Te di ventajas, sí, pero tú elegiste qué hacer con ellas. Si no has encontrado tu camino, aún hay tiempo. A mi edad, tu abuelo comenzó su negocio a los 50, después de perderlo todo en un incendio, le recordé. Yo heredé su determinación. Tú heredaste mi inteligencia y el corazón noble de tu madre. Solo necesitas encontrar tu propósito. Nos quedamos en silencio, escuchando el agua caer y los grillos cantar en la distancia. Gracias, dijo finalmente, por salvarme de cometer el peor error de mi vida. Para eso estamos los padres, hijo, para proteger lo que amamos incluso cuando duele. El amanecer comenzaba a asomarse cuando nos levantamos. Mañana sería otro día, sin boda, sin celebraciones, pero quizás con algo más valioso, una segunda oportunidad. Mientras caminábamos hacia la casa, pensé en cómo la vida nos pone pruebas cuando menos las esperamos. Vanessa había sido una serpiente en nuestro jardín, pero también un catalizador para algo necesario, la posibilidad de reconstruir mi relación con mi hijo sobre bases más sólidas que el deber y las expectativas. El sol comenzaba a iluminar los cerros cuando entramos a la casa. Un nuevo día, una nueva oportunidad de honrar lo que realmente importa, la verdad, la dignidad y los lazos que ninguna fortuna puede comprar. El escándalo de la boda fallida quedó atrás como una tormenta que purifica el aire, pero deja desorden a su paso. Los siguientes días fueron un desfile de llamadas incómodas, devolución de regalos y explicaciones evasivas. Por razones personales, diferencias irreconciliables,
decisión mutua. Mentiras piadosas para cubrir la verdad descarnada. Mi hijo estuvo a punto de casarse con una estafadora profesional. Carlos se sumió en un silencio profundo durante semanas. Pasaba horas en la biblioteca de la hacienda, leyendo libros que había ignorado durante años, o caminando solo por los senderos entre los árboles de aguacate. Lo observaba desde lejos, respetando su espacio, reconociendo ese dolor necesario que precede a cualquier renacimiento verdadero. Una mañana lo encontré revisando viejos álbumes de fotos en la terraza. Me senté frente a él sin decir palabra. Pasaba las páginas lentamente, deteniéndose en imágenes donde aparecía junto a su madre. Ella siempre supo leer a las personas, dijo finalmente, señalando una foto donde Lucía sonreía junto a un joven Carlos en su graduación universitaria. ¿Qué crees que habría pensado de Vanessa? La habría invitado a tomar café, respondí sonriendo ligeramente. Le habría hecho 1000 preguntas aparentemente inocentes, y en una hora habría descubierto cada mentira sin que Vanessa se diera cuenta de lo que pasaba. Carlos soltó una risa suave, la primera que le escuchaba en semanas. Tienes razón, mamá tenía esa habilidad. Yo, en cambio, heredaste su bondad, hijo. Ves lo mejor en las personas. Ingenuidad, dirás. La bondad solo se convierte en ingenuidad cuando olvidamos que no todos la comparten, dije, recordando una de las frases que Lucía solía repetir. Carlos cerró el álbum y levantó la mirada hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul intenso. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó después de un largo silencio. No estoy seguro de haberla amado realmente. Creo que solo estaba cansado de la soledad, de ver pasar los años sin construir nada propio. La confesión me sorprendió. Siempre había imaginado a mi hijo feliz en su libertad, disfrutando de los privilegios sin las responsabilidades. Nunca es tarde para construir algo tuyo, Carlos. A los 47, con un padre que ya construyó un imperio que no tengo idea de cómo manejar, la frustración en su voz revelaba algo que nunca había expresado tan abiertamente: el peso de ser mi heredero, la sombra de mis logros oscureciendo su propio camino. El imperio no es lo importante, respondí después de considerarlo. Lo construí porque era mi camino, no porque debiera ser el tuyo. Me miró con sorpresa, como si hubiera dicho algo inesperado. Pero siempre asumimos que yo tomaría las riendas eventualmente. Todos estos años de preparación, las juntas directivas a las que me arrastraste, los asesores que contrataste para mí, porque quería que tuvieras opciones, hijo, no porque esperara que te convirtieras en mí. Era una verdad a medias. Por años había soñado con verlo tomar el control del negocio familiar, expandirlo, llevarlo a lugares que yo no podría alcanzar. Pero con el tiempo, había aprendido que forzar destinos solo genera resentimiento. ¿Y si no quiero el imperio?, preguntó, tanteando un territorio que siempre había sido tabú entre nosotros. ¿Y si quiero construir algo completamente diferente? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube que amenazaba tormenta. Antes habría respondido con autoridad, quizás incluso con decepción apenas disimulada. Pero los acontecimientos recientes me habían hecho reflexionar sobre lo frágil que es la vida, sobre lo fácil que resulta perder lo verdaderamente importante por aferrarse a expectativas. Entonces te apoyaré, dije simplemente. Mi legado más importante no son edificios o cuentas bancarias, Carlos. Eres tú. Vi cómo sus ojos se humedecían levemente antes de desviar la mirada. Eran palabras que debería haberle dicho hace décadas. 2 semanas después, mientras revisaba unos contratos en mi despacho, Carlos entró sin anunciarse. Llevaba unos jeans y una camisa sencilla, tan diferente a los trajes que usaba para complacerme en las reuniones de negocios. Quiero hablar de la fundación, dijo sin preámbulos. La Fundación Fuentes era un proyecto que había iniciado Lucía hace años, dedicado principalmente a proporcionar educación y oportunidades a niños de comunidades marginadas. Tras su muerte, se había convertido en poco más que una obligación fiscal que manteníamos por respeto a su memoria. ¿Qué pasa con ella?, pregunté intrigado por este interés repentino. Está muriendo, respondió con franqueza. Hace años que se maneja con el mínimo esfuerzo. La directora ejecutiva apenas aparece. Los programas son repetitivos,
no hay visión. Tengo gente encargada de supervisarla. Me defendí aunque sabía que tenía razón. Supervisores que solo se preocupan por los números, no por el impacto real. Se sentó frente a mí y sacó una tablet de su mochila. He estado investigando. En los últimos 5 años, nuestras donaciones han crecido, pero el impacto ha disminuido. Menos niños becados, menos programas innovadores, más burocracia. Abrió varios gráficos y me los mostró. Había hecho un análisis detallado, con una precisión que me sorprendió. Nunca lo había visto tan meticuloso, tan apasionado por algo relacionado con el negocio familiar. ¿Desde cuándo te interesa tanto la fundación? Desde que entendí que es el verdadero legado de mamá, respondió con una convicción que me recordó a Lucía. Quiero revivirlo. Durante las siguientes 2 horas, me presentó un plan completo para reestructurar la fundación. Nuevos programas educativos basados en tecnología, alianzas con universidades nacionales e internacionales, incubadoras de emprendimiento para jóvenes de zonas marginadas. Había pensado en todo, desde el financiamiento hasta el personal. Necesitaría autonomía completa, dijo al final, y un aumento significativo en el presupuesto anual. Lo observé detenidamente. Por primera vez en años, quizás décadas, veía fuego en sus ojos, determinación en su postura. El joven indeciso y complaciente había desaparecido dando paso a un hombre con propósito. ¿Por qué ahora, Carlos? Porque entendí algo después de... Lo que pasó, respondió, evitando mencionar directamente a Vanessa. Siempre he buscado mi lugar, mi propósito. Lo busqué en viajes, en relaciones, en placeres pasajeros. Pero nunca miré hacia donde realmente importaba, el legado de servicio que mamá intentó construir. Pensé en Lucía, en cómo había insistido en crear la fundación incluso cuando nuestras finanzas no eran tan sólidas. El dinero solo tiene valor cuando mejora vidas, Ernesto, solía decirme. Era su manera de contrapesar mi ambición desmedida, de humanizar nuestro creciente imperio. ¿Y crees estar listo para esta responsabilidad? Pregunté, no como un desafío, sino como una pregunta genuina. Estoy listo para intentarlo con todas mis fuerzas, respondió sin titubear. Y para aprender de mis errores en el camino. Firmé la autorización esa misma tarde. Doblé el presupuesto anual de la fundación y le otorgué control total sobre su dirección. Para sorpresa de ambos, sentí un alivio inmenso al hacerlo, como si hubiera depositado algo valioso en las manos correctas finalmente. Los meses pasaron y Carlos se transformó ante mis ojos. Llegaba temprano a su oficina en la fundación, pasaba horas en reuniones con educadores, emprendedores sociales y representantes de comunidades. En las cenas familiares, nuestras conversaciones ya no eran forzadas o superficiales. Hablábamos de problemas reales, de soluciones innovadoras, de cómo el dinero podía ser una herramienta para el cambio cuando se usaba con inteligencia y compasión. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, mencionó algo que me dejó helado. Alguien contactó a la fundación pidiendo una cita urgente. Una mujer llamada Elena Méndez. ¿Méndez? El apellido inmediatamente encendió mis alarmas. ¿Tiene alguna relación con...? Es la hermana menor de Vanessa, confirmó. Al parecer, lleva años sin contacto con ella o su padre, pero se enteró de lo sucedido y quiere hablar conmigo personalmente. Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Es una trampa, Carlos. Obviamente, Vanessa debe estar usando a su hermana para acercarse de nuevo. También fue mi primer pensamiento, admitió. Pero hice mi investigación. Elena parece genuina. Es maestra de primaria en Guadalajara, voluntaria en un programa de alfabetización. No hay rastro de contacto con Vanessa o Ricardo en años. Aún así, no deberías reunirte con ella, insistí. ¿Para qué arriesgarse? Porque necesito cerrar ese capítulo adecuadamente, respondió con una madurez que me impresionó. Y porque, si ella es genuina, no merece pagar por los errores de su familia. 2 días después, Elena Méndez llegó a las oficinas de la fundación. Insistí en estar presente, aunque manteniéndome discretamente en segundo plano. Para mi sorpresa, no se parecía en nada a Vanessa. Donde su hermana era toda elegancia calculada y belleza deslumbrante, Elena era sencilla,
con una presencia tranquila y ojos que reflejaban una honestidad natural. «Agradezco que hayan aceptado recibirme», comenzó, visiblemente nerviosa. «Sé que mi apellido no debe inspirarles confianza después de lo ocurrido». «¿Por qué estás aquí, Elena?», preguntó Carlos directamente, manteniendo una distancia profesional. «Para disculparme, aunque sé que no tengo derecho a hacerlo en nombre de otros», respondió. «Y para advertirles». Esa última palabra captó inmediatamente mi atención. «¿Advertirnos sobre qué?», intervine acercándome a la mesa. «Sobre Vanessa y mi padre», dijo, extrayendo una carpeta de su bolso. «No he tenido contacto con ellos en años, pero una antigua amiga en común me informó que están planeando algo contra ustedes. Una especie de venganza». Abrió la carpeta y mostró capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de Vanessa reuniéndose con personas que parecían periodistas, documentos parcialmente redactados. «Están preparando una campaña de desprestigio», explicó. «Acusaciones falsas, manipulación de información, testimonios fabricados. Quieren destruir su reputación, especialmente la suya, don Ernesto, afectando tanto sus negocios como la fundación». «¿Por qué nos dirías esto?», pregunté escéptico. «Es tu familia después de todo». Elena sostuvo mi mirada sin vacilar. «Porque hace mucho que dejaron de ser mi familia. Me alejé de ellos cuando entendí quiénes eran realmente. He construido mi vida en el lado opuesto de sus valores». Hizo una pausa antes de añadir. «Y porque creo en el trabajo que está haciendo la Fundación. He seguido sus nuevas iniciativas, especialmente el programa de becas para estudiantes de zonas rurales. Está cambiando vidas». Carlos la observaba atentamente, evaluando cada palabra, cada gesto. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó finalmente. «Prepararse», respondió simplemente. «Tienen recursos e influencia que mi hermana y mi padre no poseen, pero ellos tienen desesperación y rencor, lo que los hace peligrosos». Después de que Elena se marchó, Carlos y yo nos quedamos en silencio, procesando la información. «¿Le crees?», pregunté eventualmente. «Curiosamente, sí», respondió. «Parece auténtica, diferente a Vanessa en todo sentido. Podría ser una actuación más elaborada», sugerí, mi desconfianza natural aflorando. «Podría», concedió, «pero mi instinto dice que no. Y además, ¿qué perdemos preparándonos para un posible ataque, sea real o no?». En los días siguientes, fortalecimos nuestras defensas. Contraté a un equipo de especialistas en manejo de crisis y reputación. Revisamos exhaustivamente nuestras operaciones comerciales y filantrópicas en busca de cualquier punto vulnerable. Reforzamos la seguridad informática. Carlos, por su parte, aceleró la implementación de nuevos programas en la Fundación, asegurándose de documentar minuciosamente cada impacto positivo. Una semana después, el ataque comenzó. Todo empezó con un artículo en un blog de finanzas poco conocido, cuestionando la transparencia fiscal de mis empresas. Normalmente, hubiera ignorado algo tan insignificante, pero recordando la advertencia de Elena, lo tomé como la primera gota de lo que podría convertirse en diluvio. El equipo legal respondió rápidamente, desmintiendo las acusaciones con documentación oficial. El asunto parecía controlado, hasta que 3 días después, un periódico de mayor circulación publicó un reportaje más elaborado, sugiriendo conexiones entre mis desarrollos inmobiliarios y supuestos desalojos forzosos de comunidades vulnerables. Era una mentira flagrante. Cada proyecto que habíamos desarrollado seguía protocolos estrictos de responsabilidad social, incluyendo reubicaciones adecuadas cuando eran necesarias, pero la narrativa estaba cuidadosamente construida, mezclando hechos reales con distorsiones sutiles y testimonios anónimos. «Es ella», dije a Carlos mientras revisábamos el reportaje en mi despacho. «Reconozco el patrón. ¿Qué información parcialmente cierta retorcida para crear una narrativa falsa? También están atacando la Fundación», respondió, mostrándome publicaciones en redes sociales que cuestionaban nuestros programas, sugiriendo que eran simples fachadas para obtener deducciones fiscales. Lo más preocupante fue cuando comenzaron a circular rumores sobre mi salud, afirmando que padecía una enfermedad terminal y estaba ocultándolo a los inversionistas.
Las acciones de varias de mis empresas sufrieron caídas temporales mientras el mercado digería estos rumores. Necesitamos contraatacar, propuse, la rabia hirviendo en mi interior. Tenemos suficiente información sobre Vanessa y Ricardo para destruirlos completamente. Carlos me sorprendió con su respuesta. No, papá, eso es exactamente lo que quieren, arrastrarnos a su nivel, convertir esto en una guerra sucia donde todos perdemos. Entonces nos quedamos de brazos cruzados mientras manchan nuestro nombre. No, respondió con firmeza. Respondemos con transparencia absoluta y acciones positivas. Dejamos que nuestra obra hable por nosotros. En las siguientes semanas, mientras los ataques continuaban, Carlos implementó una estrategia diferente a la que yo habría elegido. En lugar de respuestas legales agresivas o contraataques mediáticos, optó por la apertura total. Publicó todos los registros financieros de la fundación, organizó visitas a los proyectos para periodistas y líderes comunitarios, invitó a auditores independientes a revisar nuestras operaciones. Simultáneamente, aceleró la implementación de nuevos programas de impacto social, especialmente en las comunidades que supuestamente habíamos perjudicado según los reportajes negativos. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté confundido cuando me informó que había aprobado la construcción de un centro educativo completo en una de las zonas mencionadas en los artículos críticos. Convertir veneno en medicina, respondió. Si nos acusan de dañar esas comunidades, demostremos con hechos, no palabras, que nuestro compromiso es exactamente lo contrario. Su enfoque, aunque inicialmente me pareció ingenuo, comenzó a dar resultados. Medios que antes habían amplificado las críticas, ahora publicaban reportajes sobre el impacto positivo de nuestras nuevas iniciativas. Líderes comunitarios que habían sido citados anónimamente en los artículos negativos, ahora aparecían públicamente respaldando nuestros proyectos. La estrategia de Carlos no solo neutralizaba los ataques, sino que transformaba la narrativa completamente. No éramos víctimas defendiéndose, sino líderes innovando en responsabilidad social. Una tarde, mientras revisaba los informes de progreso de los nuevos programas, recibí una llamada inesperada. Era Joaquín, mi investigador privado. Don Ernesto, encontré algo que debería ver, dijo con su habitual tono grave. Se trata de la maestra Elena Méndez. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso Elena era parte del plan después de todo? ¿Nos había engañado con su aparente sinceridad? ¿Qué descubriste?, pregunté preparándome para confirmar mis sospechas más oscuras. La mujer estaba diciendo la verdad, don Ernesto. No solo eso, ha estado activamente saboteando los planes de su hermana y su padre. ¿Cómo? Ha estado filtrando información sobre sus intenciones a contactos en los medios, desacreditando sus fuentes, incluso ha presentado una denuncia anónima contra su padre por violación de su libertad condicional. La noticia me dejó perplejo. ¿Por qué alguien se enfrentaría así a su propia familia por unos desconocidos? ¿Estás seguro que no hay un motivo oculto? Hasta donde he podido investigar, es genuina. De hecho, encontré registros de que intentó advertir a las víctimas anteriores de su hermana, aunque demasiado tarde para evitar el daño. Después de colgar, me quedé contemplando el jardín a través de la ventana de mi despacho. Pensé en Elena, en cómo había elegido hacer lo correcto a pesar del costo personal. Pensé en Carlos, en cómo había transformado una crisis en oportunidad para profundizar el impacto de la fundación. Y pensé en Vanessa, cuyo odio y ambición la habían cegado hasta el punto de destruir cualquier puente hacia la redención. 3 días después, Ricardo Méndez fue arrestado por violación de su libertad condicional. Los ataques mediáticos cesaron casi inmediatamente, como un grifo que se cierra de golpe. Sin su padre y sus contactos, Vanessa aparentemente había perdido capacidad operativa o motivación para continuar su campaña. ¿Has sabido algo de Elena?, pregunté a Carlos una tarde, mientras revisábamos los planos del nuevo centro educativo que se construiría en Chiapas, el más ambicioso proyecto de la fundación hasta la fecha. Mantiene su distancia, pero me envía actualizaciones ocasionales sobre los programas, respondió. Creo que no quiere que su presencia reviva asociaciones con el nombre Méndez. Deberíamos ofrecerle un puesto en la fundación.
sugerí, sorprendiéndome a mí mismo con la propuesta. Alguien con su integridad y compromiso sería invaluable. Carlos me observó con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Tú ofreciendo contratar a alguien con ese apellido? ¿Quién eres y qué hiciste con mi padre? Sonreí reconociendo la ironía. La vida me ha enseñado que a veces encontramos honor donde menos lo esperamos. Le ofreceré coordinar el nuevo programa educativo en Guadalajara, dijo Carlos, volviendo a los planos. Está perfectamente calificada y conoce bien la comunidad local. Lo observé trabajar, notando los pequeños cambios en su apariencia y comportamiento. Había perdido peso, se veía más energético, más enfocado. Las ojeras de trasnoches dedicados al placer habían sido reemplazadas por líneas de expresión que hablaban de propósito y satisfacción genuina. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dije sin preámbulo. Levantó la vista de los planos, sorprendido. «¿A qué viene eso? ¿A qué es verdad? Has tomado la peor situación posible y la has transformado en algo valioso. La fundación nunca había tenido tanto impacto como ahora bajo tu liderazgo». Carlos pareció incómodo con el elogio, pero vi una chispa de satisfacción en sus ojos. «Solo estoy continuando lo que mamá comenzó», dijo, restando importancia a sus logros. «Además, tuve buenos maestros». «No, esto es obra tuya», insistí. «Tu visión, tu ejecución, tu corazón». Lucía estaría inmensamente orgullosa. Desvió la mirada, pero noté cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Incluso a su edad, la aprobación paterna seguía teniendo un peso especial. «Hay algo que quiero proponerte», continuó después de aclararse la garganta. «He estado pensando en cómo equilibrar mejor los recursos familiares entre el crecimiento comercial y el impacto social». Me tensé involuntariamente. Durante décadas había mantenido una separación clara: los negocios para generar riqueza, la filantropía como una actividad paralela pero secundaria. «¿Qué propones exactamente?» «Integración estratégica», respondió desplegando una presentación en su tablet. «No disminuir el enfoque comercial, sino complementarlo con propósito social en cada operación. Desarrollos inmobiliarios que incluyan componentes comunitarios desde su diseño. Inversiones financieras con criterios de impacto social. Nuevas divisiones enfocadas en soluciones para problemas sociales, pero con modelos autosostenibles». Mientras explicaba su visión, reconocí algo que había estado ignorando. Mi hijo no era yo, y eso no era una debilidad sino una fortaleza. Donde yo veía negocios por un lado y filantropía por otro, él veía la posibilidad de un enfoque integrado, adaptado a un mundo que había cambiado desde mis primeros días como empresario. «Es ambicioso», dije cuando terminó su presentación, «y desafiante. Cambiaría fundamentalmente la forma en que operamos». «Lo sé», admitió, «y entiendo si prefieres mantener las cosas como están. Después de todo, tu fórmula ha funcionado por décadas». Lo consideré seriamente. A mi edad, muchos hombres se aferran a sus métodos probados, resistiendo el cambio por principio. Pero recordé a mi propio padre cómo su resistencia a nuevas ideas eventualmente limitó el crecimiento del pequeño negocio que había fundado. «Hagámoslo», decidí. «Oh, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que tomes el control ejecutivo de todo el grupo empresarial», dije, sorprendiéndolo. «Si vamos a implementar tu visión, necesitas la autoridad para hacerlo. Pero tú siempre has dicho que te retirarías con las botas puestas», respondió citando una frase que efectivamente repetía con frecuencia. «Y seguiré involucrado», aclaré. «Como presidente del consejo, como asesor, como padre. Pero es hora de que tomes las riendas completamente, Carlos. ¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». La transición de poder se anunció oficialmente 3 meses después. La reacción del mercado fue inicialmente cautelosa, con analistas cuestionando si Carlos tendría la misma agresividad comercial que me había caracterizado. Pero a medida que implementaba su estrategia de integración, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los nuevos desarrollos con componente social atraían a un segmento creciente de clientes preocupados por la sostenibilidad y el impacto comunitario.
Las alianzas con organizaciones educativas mejoraban nuestra reputación y abrían puertas a mercados previamente inaccesibles. Lo que algunos críticos habían descartado como filantropía disfrazada de negocio, demostraba ser un modelo comercialmente viable. Una tarde, mientras revisábamos los resultados del primer trimestre bajo su liderazgo, Carlos mencionó algo inesperado. Vanessa está de regreso en México. El nombre seguía provocándome una reacción visceral. ¿Cómo lo sabes? Elena me informó. Aparentemente está intentando reconstruir su red de contactos, aunque con mucho menos éxito que antes. ¿Deberíamos preocuparnos? No creo, respondió con serenidad. Su credibilidad está destruida y su padre seguirá en prisión por al menos 2 años más. Además, ahora estamos mejor preparados. Su tranquilidad me sorprendió. El Carlos de antes habría entrado en pánico ante la sola mención de Vanessa. Pareces muy calmado al respecto. Sonrió levemente. Ya no tiene poder sobre mí, papá. Ni ella, ni el miedo a fallar, ni la necesidad de tu aprobación constante. La franqueza de su respuesta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, pregunté finalmente, con una mezcla de orgullo y melancolía por todos los años en que no había valorado adecuadamente sus cualidades. Cuando dejé de intentar ser tú y empecé a descubrir quién soy realmente, respondió, sin reproche en su voz, solo una constatación honesta. Las ironías de la vida. Tuve que pasar por el infierno con Vanessa para encontrar mi camino. Reflexioné sobre sus palabras durante días. ¿Cuánto tiempo había perdido mi hijo intentando cumplir expectativas que yo había establecido sin considerar sus propias inclinaciones? ¿Cuánto había contribuido yo, sin quererlo, a su vulnerabilidad ante alguien como Vanessa? Un mes después, ocurrió algo inesperado. Elena Méndez, quien ahora dirigía exitosamente nuestro programa educativo en Guadalajara, solicitó una reunión urgente. Cuando llegó a mi oficina, su expresión grave anticipaba malas noticias. «Don Ernesto, mi hermana ha contactado a Carlos», dijo sin preámbulos. «Le ha escrito una carta aparentemente arrepentida, pidiéndole encontrarse para disculparse personalmente». Sentí como mi presión sanguínea se elevaba inmediatamente. ¿Y Carlos está considerando verla? No lo sé, respondió con honestidad. Solo sé que recibió la carta. Pensé que debía informarle directamente. Gracias, Elena. Hiciste lo correcto. Cuando ella se marchó, me quedé contemplando el teléfono, debatiendo si debía llamar a Carlos inmediatamente o esperar a que él mencionara el asunto. ¿Hasta qué punto debía seguir interviniendo en su vida? Había prometido respetar su autonomía, pero esto era diferente. Esto era Vanessa. Finalmente, decidí esperar, confiar en su criterio, en su nuevo equilibrio. Fue la decisión correcta. Esa misma noche, mientras cenábamos en la terraza, Carlos mencionó la carta. «Supongo que Elena te informó», dijo sin reproche en su voz. «Está preocupada por ti», respondí. «Como yo, no hay razón para preocuparse», dijo, sirviéndose más vino. «No tengo ninguna intención de verla. ¿Puedo preguntar qué decía la carta?» «Lo típico. Que ha cambiado, que se arrepiente profundamente, que la experiencia la transformó, que solo quiere disculparse cara a cara para seguir adelante con su vida». «¿Y no le crees?» «Tal vez ha cambiado, tal vez no. No es mi problema», respondió con una claridad que me impresionó. «Lo que sí sé es que algunas relaciones, una vez rotas, no deben repararse. Algunas personas, por nuestro propio bienestar, deben permanecer en el pasado». Era exactamente la respuesta que habría esperado de un hombre maduro y equilibrado, no del Carlos inseguro que había conocido toda mi vida. Me di cuenta, con una mezcla de alegría y nostalgia, de que mi hijo finalmente había encontrado su propia voz. Le respondí educadamente que acepto sus disculpas, pero que no veo propósito en reunirnos, continuó, y le deseo sinceramente que encuentre paz y propósito en su vida lejos de nosotros. Una respuesta perfecta, dije con genuina admiración. Aprendí del mejor, respondió levantando su copa en un brindis silencioso. En ese momento, contemplando a mi hijo bajo las estrellas mexicanas, entendí algo fundamental. A veces, nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras bendiciones más significativas.
La crisis con Vanessa, dolorosa como fue, había catalizado una transformación que años de conversaciones y consejos no habrían logrado. Carlos había emergido de las cenizas no como un reflejo mío, sino como su propia versión de un Fuentes. Determinado pero compasivo, estratégico pero guiado por valores, ambicioso pero con propósito más allá del beneficio personal. ¿Sabes?, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. A veces pienso que debería agradecerle a Vanessa. ¿Agradecerle?, pregunté sorprendido. Por ser tan terrible que me obligó a despertar, explicó con una sonrisa irónica. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para elevarnos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pensé en los giros inesperados del destino, en cómo el veneno, en la dosis correcta, puede convertirse en medicina, en cómo los peores momentos pueden conducir a los mejores cambios. Por cierto, dijo Carlos antes de retirarse, mañana llegará Elena con su equipo para presentar los resultados del primer trimestre del programa en Guadalajara. Creo que te sorprenderás. ¿Por qué no me adelantas algo?, pregunté curioso. Porque quiero que veas su presentación sin prejuicios, respondió. Es impresionante lo que ha logrado con recursos limitados. De hecho, estoy considerando expandir el programa a nivel nacional bajo su dirección. ¿Estás seguro que es una buena idea?, pregunté, un último vestigio de mi desconfianza hacia el apellido Méndez asomándose. Completamente, respondió sin dudar. Si algo nos ha enseñado esta experiencia, papá, es que las personas deben ser juzgadas por sus acciones, no por su apellido o su pasado. Se levantó para retirarse, dejándome con mis pensamientos. Antes de entrar a la casa, se detuvo y se volvió hacia mí. Una cosa más, dijo. Elena me comentó que tiene una prima lejana, una psicóloga especializada en trauma familiar. Está implementando un programa innovador para niños afectados por violencia doméstica. Creo que podría ser una excelente adición a nuestro equipo en Monterrey. Lo miré, captando inmediatamente la implicación. ¿También es una Méndez? Martínez, en realidad. Pero quería ver tu reacción, respondió con una sonrisa traviesa. Buenas noches, papá. Mientras lo veía desaparecer dentro de la casa, no pude evitar reír suavemente. Mi hijo no solo había encontrado su camino, sino que también había desarrollado el valor de desafiarme, de poner a prueba mis propias contradicciones y prejuicios. El jardín quedó en silencio, iluminado solo por las primeras estrellas y las luces tenues del camino. Respiré profundamente el aire fresco de la noche, saboreando la paz que viene no de la ausencia de conflictos, sino de haber enfrentado las tormentas y salido fortalecido. Vanessa había llegado a nuestras vidas como una serpiente, con veneno letal y engaños. Pero incluso las serpientes, en ciertas culturas antiguas, simbolizan transformación y renacimiento. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Un renacimiento, no solo para Carlos, sino para nuestra relación y para el legado familiar. Gracias, Lucía, susurré a las estrellas, imaginando a mi esposa sonriendo desde donde estuviera. Nuestro hijo finalmente encontró su camino. Y mientras contemplaba el futuro, por primera vez en años, me sentí completamente en paz con la idea de que algún día, inevitablemente, dejaría este mundo en manos de Carlos. Ya no con temor, sino con la certeza de que el verdadero imperio Fuentes no eran edificios o cuentas bancarias, sino el carácter, la integridad y la visión que habíamos cultivado a través de generaciones, a veces a través de caminos inesperados y dolorosos. Como dice el viejo proverbio mexicano, no hay mal que por bien no venga. La traición de Vanessa, concebida para destruirnos, había terminado fortaleciéndonos de maneras que nunca habríamos imaginado. El tiempo tiene una manera curiosa de transformar nuestras perspectivas. Han pasado 5 años desde aquel día en que desenmascaré a Vanessa frente a todos, salvando a mi hijo de un matrimonio basado en mentiras y ambición desmedida. 5 años de cambios profundos, de reinvención, de descubrimientos tardíos pero significativos. Hoy, sentado en la terraza de mi hacienda en Valle de Bravo, observo los preparativos para una celebración. No es una boda esta vez, sino algo igualmente significativo.
el 10º aniversario de la renovada Fundación Fuentes, ahora convertida en una de las organizaciones filantrópicas más innovadoras y efectivas de Latinoamérica. Cumplí 73 años hace poco. La edad ha curvado ligeramente mi espalda y pintado de blanco lo que quedaba de mi cabello negro, pero mi mente sigue tan aguda como siempre. Observo a Carlos dirigiendo los preparativos, moviéndose con esa mezcla de autoridad y calidez que ha perfeccionado a lo largo de estos años. A su lado está Mariana, la arquitecta que conoció durante la construcción del primer centro educativo en Chiapas. Se casaron hace 3 años en una ceremonia íntima, tan diferente de la ostentación que había planeado con Vanessa. Tienen un hijo de 2 años, mi nieto Emiliano, quien ahora corre entre las mesas persiguiendo mariposas, ajeno a los protocolos y formalidades que tanto valor dimos los adultos. La vida tiene formas inesperadas de completar círculos. Donde una vez se iba a celebrar una boda basada en engaños, hoy celebramos logros auténticos, construidos sobre cimientos de honestidad y propósito. Elena Méndez, quien resultó ser una líder excepcional, se acerca para saludarme. Ahora dirige todos los programas educativos de la Fundación, implementando metodologías innovadoras que han sido reconocidas internacionalmente. Don Ernesto, ¿todo bien?, pregunta con ese respeto genuino que siempre me ha mostrado. Todo perfecto, Elena, respondo, observando el lago que se extiende como un espejo frente a nosotros. ¿Quién hubiera imaginado, hace 5 años, que estaríamos aquí así? Ella sonríe, entendiendo las capas de significado en mi comentario. Ambos hemos recorrido caminos improbables para llegar a este momento. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, responde. A veces para mejor. ¿Has sabido algo de tu hermana?, pregunto. Es una pregunta que rara vez formulamos, como si mencionar a Vanessa pudiera romper el equilibrio que hemos encontrado. Está en Colombia, responde después de una breve pausa. Según me han dicho, trabaja en ventas para una empresa de cosméticos. Parece haber encontrado un camino más convencional. Asiento sin comentar más. No siento odio hacia Vanessa, ni siquiera rencor activo. El tiempo ha disuelto esas emociones, dejando solo una especie de gratitud distante por la crisis que, paradójicamente, salvó a mi familia. Carlos se acerca, con Emiliano ahora en sus brazos. Mi nieto me mira con esa curiosidad infinita propia de los niños. Abuelo, ¿es cierto que antes construías casas?, pregunta repitiendo probablemente algo que ha escuchado. Edificios enteros, respondo sonriendo. Pero tu padre construye cosas más importantes ahora. ¿Más grandes que edificios? Sus ojos se abren con asombro. Más valiosas. Corrijo suavemente. Construye oportunidades, esperanza, futuros. Carlos me mira con una mezcla de gratitud y complicidad. Hemos recorrido un largo camino desde aquellos días en que él buscaba desesperadamente mi aprobación y yo medía su valor según mi estrecha definición de éxito. Ve a jugar un rato más antes de que lleguen los invitados, le dice a Emiliano, bajándolo al suelo. El niño sale disparado hacia el jardín. Tiene tu energía, comento, viendo a mi nieto correr. Y tu terquedad, responde Carlos con una sonrisa. Ayer insistió en construir una torre con sus bloques exactamente como él la imaginaba, aunque se cayera 10 veces. Al final lo logró. Los Fuentes somos obstinados, digo con orgullo. Es lo que nos ha permitido sobrevivir a todo. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el paisaje. La brisa mueve suavemente las hojas de los árboles que planté décadas atrás, ahora frondosos y fuertes. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente?, dice Carlos finalmente. ¿Qué? En cómo las peores crisis a veces nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Si Vanessa no hubiera aparecido, si no hubieras descubierto sus intenciones, probablemente seguirías vagando sin rumbo y yo seguiría intentando moldearte a mi imagen. Completo su pensamiento. Exactamente. A veces necesitamos que alguien sacuda nuestros cimientos para reconstruirnos sobre bases más auténticas. En la distancia, vemos llegar los primeros vehículos. Invitados importantes. Líderes comunitarios, educadores, empresarios progresistas que se han sumado a nuestra visión durante estos años.
La fundación ha crecido exponencialmente bajo el liderazgo de Carlos, expandiéndose a 7 países de Latinoamérica. Deberías estar orgulloso, le digo a mi hijo mientras observamos la procesión de autos. Lo estoy, responde. De lo que hemos construido juntos. No, aclaro. Deberías estar orgulloso de ti mismo, de quién eres, no solo de lo que has logrado. Me mira sorprendido, como si incluso después de estos años, mi aprobación incondicional siguiera siendo algo inesperado. Gracias, papá, dice simplemente, pero veo la emoción en sus ojos. La celebración transcurre con un aire de alegría auténtica. No es el evento ostentoso que habría sido la boda con Vanessa, sino algo con más sustancia. Testimonios de jóvenes cuyas vidas han cambiado gracias a los programas de la Fundación, presentaciones de los resultados tangibles, reconocimientos a quienes han hecho posible este crecimiento. Durante la cena, Carlos se pone de pie para ofrecer un brindis. Lo observo con orgullo, viendo en él no solo a mi hijo, sino al hombre extraordinario en que se ha convertido. Hace 10 años, comienza, la Fundación Fuentes era poco más que un nombre respetable y buenas intenciones. Hoy, es un catalizador de cambio real en comunidades donde más se necesita. Hace una pausa, sus ojos encontrándose con los míos por un instante. Pero esta transformación comenzó, curiosamente, con una crisis personal. A veces, la vida nos sacude para despertarnos. A veces, lo que parece una traición resulta ser el empujón que necesitábamos para encontrar nuestro verdadero camino. Veo algunas miradas confundidas entre los invitados más nuevos, quienes desconocen la historia completa. Los veteranos, en cambio, asienten en silencio, recordando aquellos días turbulentos. Mi padre, continúa Carlos, me salvó de cometer el peor error de mi vida. No solo eso, tuvo la sabiduría de permitirme encontrar mi propio camino después, incluso cuando ese camino no era el que él había imaginado para mí. Siento un nudo en la garganta mientras levanta su copa en mi dirección. Por mi padre, Ernesto Fuentes, por su valor para enfrentar verdades difíciles, por su capacidad de adaptación y por enseñarnos que la riqueza real no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en integridad y propósito. Los aplausos resuenan mientras levanto mi copa, emocionado más allá de las palabras. En ese momento, mirando a mi hijo, a mi nieto jugando cerca, a Elena y todo el equipo que ha construido algo significativo bajo el nombre Fuentes, siento una paz profunda. La vida es extraña. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche del ensayo de la boda, que la presencia de Vanessa en nuestras vidas resultaría ser una bendición disfrazada, lo habría considerado una locura. Sin embargo, aquí estamos, fortalecidos por la crisis, reconstruidos con mayor integridad. Más tarde, mientras los invitados comienzan a marcharse, me encuentro solo junto al lago. El reflejo de la luna crea un camino plateado sobre el agua tranquila. Pienso en Lucía, en cómo habría disfrutado de este momento, de ver a nuestro hijo finalmente encontrar su lugar, su propósito. Carlos se acerca silenciosamente y se sienta a mi lado. ¿En qué piensas, papá? En los giros del destino, respondo. En cómo nuestras vidas toman direcciones inesperadas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber expuesto a Vanessa públicamente? Pregunta. Una pregunta que nunca había formulado en todos estos años. Considero mi respuesta cuidadosamente. No del resultado, digo finalmente, pero quizás de la forma. El orgullo herido puede llevarnos a buscar una justicia más dramática de lo necesario. Fue efectivo, dice con una sonrisa ligera. No creo que hubiera entendido el mensaje de otra manera. A veces necesitamos esos momentos definitorios, esas rupturas completas. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo más valioso que me enseñaste, papá? Dice finalmente. ¿Qué? Que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para crecer. Te vi transformarte estos años, de un patriarca tradicional a un padre que sabe soltar, confiar, apoyar sin controlar. Sus palabras tocan algo profundo en mí. Es cierto, he cambiado tanto como él, aunque de formas menos visibles. La vida es una escuela que nunca termina, respondo.
Incluso a mi edad, sigo aprendiendo. Emiliano viene corriendo hacia nosotros, sosteniendo algo en sus pequeñas manos. «Abuelo, papá, miren», exclama, mostrando una luciérnaga que ha capturado gentilmente. La pequeña luz parpadea entre sus dedos, creando un brillo mágico en su rostro infantil. «Es hermosa», digo, «pero debemos dejarla ir, Emiliano. Las cosas más bellas no están hechas para ser poseídas, sino admiradas en libertad». El niño asiente con solemnidad y abre sus manos. La luciérnaga se eleva lentamente, parpadeando en la oscuridad antes de desaparecer. «Como las personas que amamos», añade Carlos en voz baja, mirándome con comprensión. En ese momento, bajo la luz de la luna y las estrellas, rodeado por mi hijo y mi nieto, siento que el círculo se ha completado. Lo que comenzó como una tragedia se ha transformado en redención. Lo que parecía una pérdida se ha convertido en ganancia. Descubrí un secreto enfermizo y lo revelé para proteger a mi hijo. Pero el verdadero descubrimiento fue más profundo. Que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la semilla de algo mejor, esperando germinar si tenemos el valor de nutrir la verdad, por dolorosa que sea. «Es tarde», dice Carlos finalmente. «Deberíamos entrar». Mientras caminamos de regreso hacia la casa iluminada, con Emiliano entre nosotros, sosteniendo nuestras manos, pienso en todas las vidas entrelazadas, en los caminos inesperados, en las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. La vida no siempre es justa, pero a veces, solo a veces, nos recompensa por tener el valor de defender la verdad, de enfrentar las tormentas y de transformar el veneno en medicina. Y eso, al final, es suficiente.